Hola amigos, bienvenidos de nuevo este miércoles. Si notan algunos cambios en este video, es solo en la apariencia, los temas, todo lo demás sigue exactamente igual. Solo estamos mejorando la calidad, de nada. Iniciaremos con la economía rusa, después noticias internacionales y finalizaremos con las líneas del frente como siempre en cada video. Hoy sabrás cuánto gasta Rusia en la guerra en una semana o en un día. Un poco sobre las prioridades de la Rusia de Putin. En 3 años, el Estado destinará 110.000 millones de rublos a construir escuelas y 160.000 millones a reparar viviendas. Y 380.000 millones de rublos para una semana de guerra. 380.000 millones de rublos. Ahora, ¿cuánto es eso? Eso es un día de guerra. Hice ese cálculo a dólares estadounidenses. Son alrededor de 500 a 650 millones de dólares estadounidenses por día. Esto es lo que Rusia gasta en esta guerra. Pronto, el Estado ya no requerirá reparaciones, escuelas ni hospitales. Los ciudadanos solo deberían saber sobre temas militares y a lo mucho ingresar a una unidad militar a los 5 o 6 años. Cualquiera que piense diferente será declarado espía extranjero y enemigo de la gran patria. Hablando de cuánto gasta Rusia, bueno, veamos de dónde sacan el dinero y si realmente lo consiguen, porque esa cifra también ha caído mucho. Los ingresos de Rusia por petróleo y gas serán los más bajos desde 2020. El presupuesto pandémico espera 100.000 millones de dólares en impuestos, un 22% menos que en 2024. La baja en combustibles y el rublo fuerte impactan mucho. Moscú planea aumentar el gasto militar para su brutal guerra en Ucrania. Aumentar el impuesto al valor agregado y pedir más préstamos para gobernar el déficit. Y en este contexto voy a pasar al reciente ataque a una refinería de petróleo rusa. Como dicen, una refinería de petróleo rusa un día mantiene alejado al doctor, o en este caso mantiene alejada la invasión. Tienes que atacar una refinería al día. Y esta, el 1 de octubre, en realidad esta noche, quiero decir anoche mientras dormíamos hoy en la noche, esto pasó. Refinería de petróleo en Yaroslav, Rusia. La administración de Sydney anuncia capacitación para el Ministerio de Situaciones de Emergencia. Bueno, tienes que entrenar un poco antes de que te ataquen, no al mismo tiempo ni después de que ocurra el ataque. Alguien debería decírselo. Puedes ver una hermosa columna de humo en la refinería de aceite a hoy. Espero que te alegre el día. Vamos a verlo desde otro ángulo. También solo porque podemos, porque muchos rusos sí graban estas columnas de humo de la libertad. Quiero contarte un poco sobre Yaroslav, la refinería de petróleo ubicada cerca de la ciudad de Yaroslav. Aquí, alejaré la imagen para que veas dónde estamos. Entonces, está al norte de Moscú, a unos 600 kilómetros de la frontera con Ucrania. Creo que Yaroslav está más cerca de Estonia, donde estoy, que de la frontera con Ucrania. Ahora, lo muy interesante de esta ciudad es que es anterior a Moscú. Es más antigua que Moscú. Y es muy importante que les lea una parte muy específica de su historia. Historia de Yaroslavl. Basándonos en sus datos de fundación más antiguos, Yaroslavl es la más antigua de todas las ciudades existentes en el Volga. Yaroslavl fue fundada por Yaroslav el Sabio, un príncipe de la Rus de Kiev. Es muy extraño que esta ciudad al norte de Moscú haya sido fundada por un príncipe de Kiev. La capital de la Rus estaba en Kiev. Durante el periodo de su gobierno, el Principado de Rostov, desde el año 988 hasta el año 2010. Eso es anterior a Moscú. Moscú era una aldea de pescadores en ese entonces, cuando él desembarcó por primera vez cerca del área que ahora se conoce como Strelka. Así que como las refinerías de petróleo están siendo atacadas todos los días porque una refinería de petróleo al día revela la guerra, los rusos ahora están tratando de encontrar formas de defenderlas. La defensa aérea, los misiles y sus tripulaciones no son una solución porque hay muchas refinerías de petróleo. Rusia es tan grande que es casi imposible defender continuamente todas las áreas con capacidades de defensa aérea. Así que están instalando mallas de acero, ya sabes, las construcciones usan estas mismas cosas, las están instalando alrededor de las refinerías de petróleo para protegerlas. Definitivamente es una forma de hacerlo, aunque probablemente sea bastante caro. Y me encantaría ser el dueño de esta malla de acero, porque normalmente en las obras de construcción rentan esta malla de acero por el periodo de la construcción.
Si yo fuera dueño de la empresa que renta esto al Estado ruso para proteger sus refinerías, estaría ganando mucho dinero ahora. Así que bien por ese tipo. De todos modos, el asunto es que los drones ucranianos tienen explosivos lo suficientemente potentes dentro de ellos. Y como podemos ver, la malla de acero está aproximadamente a 1 o 2 metros de distancia de la instalación real. Así que si un dron golpea esta capa exterior, quiero decir, si es una explosión dirigida, aún penetrará esta área. Ofrecerá algo de defensa, pero definitivamente no solucionará el problema. Veamos algunas de las estadísticas una vez más, solo para observar el problema del gasto ruso y el desastre de la economía rusa desde otro ángulo. Rusia enfrenta una posible crisis económica por los constantes ataques ucranianos a sus refinerías de petróleo. Según Rostad, Rusia procesó unos 55 millones de barriles de petróleo diarios en 2024. Para otoño del 25, los ataques interrumpieron alrededor del 17% de esta capacidad. En la parte europea del país, los precios de la gasolina han aumentado un 15% y se está discutiendo el racionamiento del consumo. Las exportaciones de petróleo, principal fuente presupuestal, han caído cerca de 1 millón de barriles diarios, impactando la economía interna y los mercados globales. Las estrategias de Kiev buscan convertir el sector energético ruso en un punto débil, socavando la capacidad del Kremlin para continuar la guerra, la capacidad del Kremlin y la capacidad de Putin para la guerra. Depende del mercado petrolero ruso, de la capacidad de Rusia para extraer petróleo, refinarlo y luego venderlo al extranjero. Si quitas eso, le quitas a Putin la capacidad de invadir a cualquiera. Solo para ilustrarte lo grave que es la situación. Decir que se perdió el 15% de la capacidad de refinación de petróleo quizá no sea claro. Dejaré que los propios rusos hablen. Esto es The Moscow Times, y ellos lo reportan, cito, la situación es crítica. Rusia se está preparando para comprar gasolina en el extranjero debido a una escasez. Podrías preguntar, ¿cómo es que la gasolinera más grande del mundo, que es Rusia, está comprando gasolina en el extranjero? O sea, ellos producen esa cosa. Algunas refinerías sí funcionan, el 80% operan, pero las cadenas de suministro ya están establecidas. Y si eliminas algunas de las refinerías, entonces estas áreas que obtenían su combustible de esas refinerías ahora se quedan sin combustible. Redirigir combustible de otras refinerías toma tiempo y presiona el cambio logístico. No hay suficientes camiones, no hay suficientes trenes, las carreteras están congestionadas. Hay 1 millón de problemas logísticos para cambiar la cadena logística de una refinería a otra refinería. En algunos casos es más fácil importar gasolina de países vecinos. Supongamos que en el sur de Rusia hay una escasez de gasolina. Ahora podrían obtener esa gasolina de otra refinería, digamos, al norte de Rusia. Pero sería más rápido y fácil simplemente comprar esa gasolina de Turquía, Azerbaiyán, Georgia o de cualquier país que esté dispuesto a venderla y que esté más cerca de ese óblast específico. Así que no importa que Rusia en general siga refinando suficiente gasolina, es una cuestión de logística en un país tan grande como Rusia. Podría ser simplemente más eficiente importar gasolina, lo cual es un hecho muy extraño que Rusia se esté preparando para hacer eso. Por supuesto, cuando la gasolina está un producto en déficit, estamos regresando a los años 90, si no lo sabes, los años 90, en la ex Unión Soviética. Además, Rusia vivió tiempos muy turbulentos y oscuros. Todo era robado, todos lo eran. Todo tenía precio, incluso la vida, y era bajo. Ahora Rusia vuelve a esos tiempos. Hay cupones para comprar gasolina y en este video que nos llega desde Yalta, Crimea, podemos ver a un tipo sacando gasolina de lo que parece ser un Lada. Neva. Esto no ocurría en Rusia desde hace 20 años porque la gasolina era barata y accesible. Esto sucedía en la Unión Soviética y ahora volvió. Los rusos realmente querían su regreso. Bueno, aquí lo tienes, robando la gasolina del auto de alguien, sifoneándola. Ahora, quizá pensaste, Yalta, ¿dónde he escuchado ese nombre antes? ¿Yalta? Sí, la conferencia de Yalta. ¿Recuerdas esa conferencia? Quiero decir, no puedes recordarla. ¿No habías nacido para entonces? Sí, felicidades, amigo. La conferencia de Yalta fue en febrero de 1945, unos meses antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en esta foto
Puedes ver a Stalin, Roosevelt y Churchill reuniéndose para discutir sobre Europa y el mundo después de la guerra, porque sabían que en unos meses Alemania sería derrotada. Esa conferencia ocurrió en Yalta, Crimea. Uno de los objetivos de esa conferencia era dar autodeterminación a los pueblos liberados de Europa y discutir el restablecimiento de las naciones devastadas por la guerra. Eso le pasó a Francia, eso le pasó a Alemania, pero no a Polonia, ni a los países bálticos, ni al 11% del territorio finlandés que los rusos, los soviéticos, ocuparon. Así que nos sentimos traicionados por esa conferencia, los polacos, los bálticos e incluso Finlandia. Nos sentimos olvidados y traicionados, solo para darte este fragmento de historia. Esta es la misma Yalta donde ahora este ciudadano estaba robando gasolina de un Ladaneva ruso, según los periódicos rusos. El Moscow Times nos da otro gran titular que ilustra la situación en Rusia. Siempre me encanta cuando los rusos empiezan a decir la verdad. Eso dice algo, la situación debe ser tan horrible. El jefe de la Unión de Oligarcas ha declarado que la economía rusa está empezando a experimentar una contracción incontrolable. Bueno, la Unión de Oligarcas en realidad es el jefe de la Unión de los mayores productores e industriales rusos, las empresas multimillonarias. Algunos de los dueños están en las listas de Forbes. Básicamente sí, la Unión de los Oligarcas, podrías llamarla así. Y me encanta cómo lo dice el jefe de esa unión. Me parece que, ya sea un enfriamiento o un aterrizaje suave controlado, no es ni muy suave ni muy controlado. Sobre la economía rusa, que no está controlada, no será un aterrizaje suave y será difícil. Va a estrellar su cabeza contra el pavimento. Pero de hecho tenemos una respuesta del Ministerio de Energía ruso. Ellos han informado oficialmente sobre el tema de la gasolina. ¿Alguna vez has visto a los rusos realmente informar sobre los problemas e intentar solucionarlos? No, yo tampoco, pero déjame contarte algo. El Ministerio de Energía afirmó que la crisis de combustible se resolverá en los próximos días. El ministerio ha encontrado una nueva razón. Prepárate, la escasez de gasolina se debe a las fluctuaciones de precios en la bolsa que impidieron el suministro completo. Antes, las autoridades mencionaron muchas razones para la crisis de combustible: conductores que acaparan en exceso, problemas logísticos, reparaciones en las refinerías y pescadores con generadores de energía diésel. Estos malditos pescadores se están llevando todo nuestro diésel, maldita sea. Bueno, esa es la postura oficial del Ministerio de Energía de Rusia. No se menciona nada sobre las sanciones ucranianas en forma de drones. Pero para terminar el segmento de economía rusa de este video, ¿cómo está manejando Rusia la escasez de presupuesto? Se trata de una escasez de miles de millones de dólares. Bueno, el mayor gasto, por supuesto, es la guerra, el ejército, y una parte muy grande de ese gasto son los pagos. Pagos únicos a los soldados, pagos únicos a las familias de los soldados fallecidos. Entonces, ¿cómo hacer que ese número sea más pequeño? Bueno, según el Moscow Times, el crematorio más grande del continente europeo está abriendo en Rusia. En el contexto de pérdidas humanas récord en la guerra en Ucrania desde la Segunda Guerra Mundial, ya se han gastado 207 millones de rublos en el proyecto. Se planea instalar 6 hornos tabuchecos. Habrá un total de 20. Cada uno de estos hornos podrá realizar hasta 240 cremaciones por día. Así que si incineras a un soldado que ha fallecido, será declarado como desaparecido en combate, no como fallecido en combate. Lo que significa que no tienes que pagarle a la familia una gran suma de dinero de una sola vez. No hay lada ni costales de papas. El tipo está desaparecido, no muerto en acción. Eso lo cambia todo. Eso significa que las familias rusas que perdieron a sus esposos, padres, hermanos e hijos no recibirán ese pago único, lo que le ahorra más dinero al gobierno ruso para gastarlo en armas. ¿Cómo resuelven los grandes pagos? Consideran quemar los cuerpos de sus soldados. Desaparecieron, no murieron en combate, simplemente ya no están. Puf. Slavo Krin y mis amigos. Ahora hemos llegado a la sección de noticias internacionales de este video y citaré a Keith Kellogg, el enviado especial a Ucrania bajo Donald Trump. Realmente no suelo citar a Trump, Vance o Kellogg, pero últimamente lo he estado haciendo porque desde la semana pasada hay una situación extraña. Trump, Kellogg y Vance dicen lo mismo.
Normalmente sus comunicaciones van por caminos diferentes, no coinciden, pero ahora sí lo hacen. Y es un discurso a favor de Ucrania y una postura en contra de Rusia. Nunca habíamos visto eso, cito. Creo que en el fondo Putin se da cuenta de que no puede lograr la victoria. Fin de la cita, eso lo dijo Kellogg. Kellogg apoyó derribar aviones o drones rusos si violan el espacio aéreo de la OTAN. El problema es derribar aviones rusos. Los drones lo hacen todo el tiempo, pero con aviones es diferente. Rusia también siempre está buscando provocar a la OTAN, buscando obtener algún tipo de reacción de la OTAN. Porque cada reacción que la OTAN hace para dañar a Rusia, bien muestra fuerza, pero también unifica al pueblo ruso bajo Vladimir Putin. Vemos eso en las sanciones. Mientras más sufre la economía rusa, y si sufre mucho, está sangrando, más se une el pueblo ruso detrás de Vladimir Putin. Tiene un efecto de doble filo. Si quieres dañar a Rusia, así es, no puedes cambiarlo. Pero ese es un motivo por el cual los países de la OTAN son muy cuidadosos y toman decisiones de manera muy consciente, pasos muy bien pensados. ¿Sabes qué pasaría si Estonia derribara un avión ruso mañana? Es bueno porque mostramos fortaleza, mostramos las líneas rojas. Es malo porque realmente unifica a todos en Rusia detrás de Vladimir Putin, porque entonces eso se va a manipular en Rusia para el consumo de propaganda interna. Como si hubiéramos atacado su fuerza aérea, ellos lo van a manipular así, sin importar cuál sea la verdad realmente. Siempre es un escenario de dos vías, hay que estar preparado. Si lo derribas, tienes que aceptar de inmediato las consecuencias de tus acciones. Millones de rusos apoyan a Vladimir Putin, quienes antes no pensaban en eso o se sentían muy apolíticos. Una de las comunicaciones clave de la semana pasada vino del vicepresidente James David Vance, quien informó que Trump realmente está considerando si enviar o no, vender misiles Tomahawk a Ucrania a través de Europa. Actualmente solo 3 países usan misiles Tomahawk: Estados Unidos, Australia y Japón. Son efectivos, son peligrosos, tienen un alcance enorme y una ojiva masiva. Y Ucrania no tiene nada parecido. Sí, tienen el misil Flamingo, sí tienen los drones de largo alcance, pero no se comparan con las capacidades del misil Tomahawk. Voy a ver un video de 1 minuto, sobre cuáles son las capacidades del Tomahawk. Mira, ese es el problema aquí, no el problema, pero es algo que Ucrania no puede tener. El sistema de guía combina todas estas capacidades. Ucrania realmente depende de Estados Unidos, de sus satélites, de su inteligencia, de Starlink, cuando están guiando los drones y misiles de largo alcance. Este Tomahawk, quiero decir, depende del sistema de posicionamiento global. Escanea el terreno y cambia objetivos en tiempo real. Además, puede quedarse suspendido en el aire si es necesario ajustarlos. En vivo. Puede hacer todo eso, lo que significa que está a años luz de todo lo que Ucrania puede hacer. Dependen de lo que Estados Unidos quiera darles. Si tuvieran Tomahawk e inteligencia, sería distinto. Mira, si Ucrania puede desarrollar el misil Flamingo y lo están haciendo y me alegra mucho, y es un gran arma y es muy rentable. Pero hay algunas capacidades que Ucrania nunca podrá tener porque no poseen los satélites en el espacio y parte de la inteligencia no se la proporciona Estados Unidos a Ucrania. Si fuera así, Flamingo sería tan bueno como Tomahawk, pero no lo es. No puedo creer que esté haciendo esto, pero voy a ver un clip de Donald Trump hablando, porque él en la última semana adoptó una postura más dura contra Rusia, lo cual me encanta ver. Normalmente cuando hace eso, de inmediato refuerza su postura para estar en contra de Ucrania otra vez. Pero ahora Trump tomó esa postura. Vance lo reflejó. Keith Kellogg lo reflejó, lo que significa que estas 3 personas coinciden en su comunicación.
así que me siento bien haciendo esto. Dmitry Medvedev en julio publicó de nuevo una de sus diatribas y amenazas contra Estados Unidos diciendo que Rusia es un país nuclear. Nos preparamos para enviarlos a la edad de piedra. Por alguna razón, Trump respondió a esa amenaza con este discurso. Me alegra que lo haya hecho, pero creo que esta debería ser la postura siempre que alguien te amenace. No, 2 años después. Bid fue amenazado por Rusia recientemente y envió un submarino nuclear, el arma más letal jamás creada. Lo anuncié porque él mencionó lo nuclear. En realidad, fue una persona tonta de su equipo quien usó esa palabra. Moví un submarino o 2, no diré nada sobre los 2, hacia la costa de Rusia, solo para tener cuidado. Así es como te comunicas. Llevas y ruegas con un gran garrote, pero hablas suavemente. Así es como lo haces con Rusia. Y no sé si Donald Trump ya lo entendió o si simplemente está tan harto de Putin o cualesquiera que sean sus motivos. Quiero decir, nadie lo sabe. Es muy impulsivo, pero esta es la manera de hacerlo. Podría ser coincidencia que él ahora coincida con la forma real de comunicarse con Rusia. Podría cambiar de opinión mañana, pero esa es la manera de hacerlo. Llevas un enorme submarino nuclear a la costa de Rusia y luego hablas con ellos. Continuando con las noticias internacionales, aquí pueden ver a hombres caminando alrededor de lo que parece ser un dron marino de superficie no tripulado, Magura UNT-5 vehículo de superficie no tripulado, superficie operativa ucraniano. Estos hombres son pescadores turcos. Los sacaron y ahora lo están examinando. Así que ya sabemos que Rusia consiguió uno de estos. Ahora los pescadores turcos tienen otro en sus manos. Así que se perdieron 2 de estos intactos, no están rotos. Así que esto será entregado, obviamente, al gobierno turco. Pero Turquía, uno de los mayores exportadores de armas del mundo, tienen buenas armas, tienen armas de alta tecnología. Creo que lo van a desarmar y tratarán de desarrollar una tecnología similar por su cuenta. Creo que ya tienen algo, pero definitivamente hay cosas que aprender de esto. Tecnología ucraniana. A los ucranianos les aconsejaría implementar tecnología de autodestrucción. Si se pierde la conexión con alguno de estos drones, deberían explotar. Y terminaré el segmento internacional de este video con las elecciones de Moldavia porque concluyeron el domingo, hace 3 días. Ahora ya conocemos todos los votos y fue una victoria mayoritaria para el partido pro Unión Europea. Aquí está el resultado de las elecciones. El 52% de los votos fue para el Partido de Acción y Solidaridad. Partido de Acción y Solidaridad. Este es el partido de la presidenta Maya Sandu. Ellos son pro Unión Europea, pro democracia, pro libertad, todos esos conceptos hermosos. Incluso el partido pro-OTAN y antirruso, el bloque patriótico electoral prorruso, obtuvo el 24.18% de los votos. Esto es una gran derrota para Putin porque el gobierno ruso invirtió $500 millón en Moldavia para tratar de influir en el resultado de estas elecciones con todo lo que pudieron. Y aún así, la gente hizo saber su elección. El 50%, o sea, el partido pro Unión Europea tiene la mayoría. Ni siquiera necesitan formar una coalición. Si deciden formar una, pueden hacer lo que quieran en el país. Ahora, para la sección de primera línea de este video, tenemos grupos de sabotaje operando dentro de Rusia. Tengo un video específico para ti. Esto ocurrió a 660 kilómetros dentro de Rusia. Es una locura. Incluso fue geolocalizado solo con la corteza de los árboles. Quiero decir, estos tipos que geolocalizan estas cosas son unos genios. Aún así, Yur, con apoyo de la resistencia local, hace explotar un auto que llevaba aún 660 kilómetros. Colocaron un artefacto explosivo improvisado en la carretera y simplemente esperaron hasta que estos autos específicos estuvieran junto a él, luego presionaron el botón. Y badaboom, libertad exportada. Este es el primer auto que pasa y el segundo que viene detrás. Y cuando el segundo está lo suficientemente cerca, presionan el botón, exportan la libertad y eliminan al conductor. Y el teniente coronel, un oficial de alto rango. Ahora, lo raro es que esto está en lo profundo, muy dentro de la retaguardia rusa, a 600 kilómetros. Aún así, la HUR puede realizar estos ataques con grupos de sabotaje.
Esto te muestra algo sobre el control del FSB en sus propias áreas. Esto ocurrió el 27 de septiembre de 2025. Y más que perder a un teniente coronel, está el efecto psicológico. Como en la Operación Araña, hemos tenido eso. Ahora, cada camión en cada frontera de Rusia será controlado si lleva drones ucranianos. Bueno, si un teniente coronel es volado en lo profundo de Rusia por grupos de sabotaje, ningún oficial ruso de alto rango puede sentirse seguro. Deben usar recursos en su seguridad, incluso en zonas traseras. No hablamos de equipos de 1, 2 o 3 hombres para defenderlos, sino de 5 y posiblemente vehículos extra para cada teniente, coronel y general. Eso desvía millones, decenas de millones de dólares del frente hacia la defensa de la retaguardia. Es una forma rentable de quitarle dinero a Rusia, alejándolo de las armas y haciéndolos gastarlo en algo que no afecta a Ucrania. Esa es la psicología de la guerra. Por cierto, ¿quién demonios geolocalizó este video basándose en la corteza de este árbol? Este campo, basándose en estas dos imágenes, ¿cómo puedes geolocalizar esto? Pero alguien lo hizo. Alguien encontró esto exactamente donde está. O sea, vamos a la ubicación exacta. La gente ve el árbol inclinado con corteza y se pregunta, ¿eh? Me recuerda a este lugar dentro de Rusia. Sí, debe ser este. Junto a Georgia, un poco al norte de Georgia. Esto es demasiado específico, amigo. Si alguien hizo eso, no sé qué pasa por tu cabeza, pero eres un genio. Voy a terminar la parte del frente de este video con Bakrovska. Mira, esta sigue siendo la situación en Bakrovsk. 3 cercos. Los 2 últimos no están conectados, como ya he dicho varias veces. Las unidades ucranianas están entre el primer y segundo cerco, pero no entre los siguientes ni cerca del ejército principal ruso. Estas zonas solo las controlan drones ucranianos, pero los rusos pueden cruzarlas si quieren. Esto lo dicen muchos oficiales ucranianos, que los rusos pueden moverse y estamos esperando a que se muevan. Si lo hacen, destruimos cerca del 75-80%. Algunos escapan, pero la mayoría será destruida. Voy a citar a un teniente coronel del ejército ucraniano, esta vez Lemko, del primer cuerpo de ejército Azov en el norte ruso al norte de Bakrovsk. Cito: están rodeados y vamos a esperar hasta que se rindan, se retiren o mueran. Esto significa que Azov no está enviando sus unidades de asalto a estos cercos. Están enfocando sus capacidades en hacer retroceder al ejército ruso principal al norte de Bakrovsk, porque estos cercos requieren poca atención. No tienen agua, comida, atención médica ni municiones. Es cuestión de tiempo. O mueren, se rinden o intentan escapar. Como dije antes, los drones ucranianos acabarán rápido con ellos. Así que déjenlos estar, pronto ya no estarán. Gracias por ver, amigos míos. ¿Notan el nuevo estilo de estos videos? Los temas y los tópicos son exactamente los mismos. Es exactamente el mismo video, solo que con mejor calidad. Así que por favor díganme en los comentarios qué piensan al respecto. Estamos tratando de mejorar la calidad y seguiré trayéndoles estos 3 segmentos cada lunes, miércoles y viernes. En mi próximo video del viernes, economía rusa, noticias internacionales y frentes de batalla. Presiona el botón de suscribirte para que te notifiquen cuando suba un video. Slavo Krinia y adiós.